Bueno, muchas gracias a todos los que se van sumando. Vamos a arrancar, si les parece, si estamos ok, eh, con esta charla. Mi nombre es Tomás Guzmán, con Juan José Santos y María Elena Barral, que hoy no pudo estar por problemas personales. Co-coordinamos el área de Historia Digital del Instituto Rabiniani, Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabiniani es de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Y como parte de nuestras actividades, entonces, invitamos a Tiago Gil, que está por ahí, a esta charla a propósito de un artículo reciente. Así que voy a hacer una breve presentación de Tiago y luego le voy a ceder la palabra y con su charla. Eh, Bueno, Tiago es doctor en Historia Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Es profesor asociado de Historia de América en el Departamento de Historia de la Universidad de Brasilia y miembro de su posgrado. Ha sido profesor visitante en la Universidad Ca' Foscari de Venecia y becario postdoctoral en la École des Hautes-Études en Sciences Sociales de París. Es autor de varios libros, uno quizás más reciente que seguramente va a ser de interés de la audiencia es Cómo se hacen bases de datos en estudios históricos, que se publicó en inglés en 2021. Y también es coordinador del proyecto Atlas Digital de América Lusa, una herramienta valiosísima, un sistema de información geográfica en línea sobre la América portuguesa. Sus investigaciones se centran principalmente en la economía colonial, el contrabando, la frontera, la historia digital, la historia espacial y el uso de bases de datos en la historia, en la investigación histórica. Y el punto de partida de esta invitación a Tiago y de esta charla es un artículo reciente que ahí les copié en el chat, que se publicó en la revista Almanac de San Pablo, en su último número, creo, que da título justamente a esta reunión, que es sobre Big Data y neopositivismo digital en la investigación histórica. Así que te agradecemos mucho, Tiago, por aceptar la invitación, y sin más te invitamos a compartir tus palabras. Perfecto, te agradezco mucho, Tomás. Es un placer enorme estar con ustedes. Es un honor hablar acá con los compañeros de la UBA. Es una gigante universidad, así que seguramente será un momento muy importante para compartir ideas y escuchar muchas cosas también. Que es un tema que me parece, no es porque lo he escrito porque me parece importante, que es un tema que sobre el Big Data en historia es un poco de moda, ya no tanto en informática, que ya se dejó un poco por detrás por el tema de la inteligencia artificial, que sería otro lío por ahí involucrarse, pero no me parece que sea el objetivo hoy hablar un poco de eso. Pero los historiadores estamos siempre un poquito detrás de los debates de informática, pero estamos em, muy involucrados en eso particular del Big Data porque tiene mucho que ver con juntar montones de datos, juntar montones de informaciones y después quizás no saber qué hacer con ellas o quizás hacer tonterías un poco con ellas. Me parece que el punto central que me gustaría hablar más hoy es hablar de dos negaciones. Una negación que es la negación de la teoría, que me parece que está un poco quizás de moda. Y después la negación de la técnica, que es algo más tradicional en historia, pero también es peligroso. Ya pronto intentaré profundizar un poco sobre eso. Pero el artículo empezó por una invitación de Fabricio Prado,
que lo conocen seguramente, que trabaja con Río de la Plata y todo, que también es editor de la Almanac. Así que me invitó a hacer un artículo que fuera algo para, de debate, que fuera algo espinoso, algo duro. Me parecía que eso es lo más duro que yo podía en el momento proponer, que era ese tema de la informática, que es algo que siempre me interesó, aunque yo sea muy amigo de la cuantificación, muy amigo de la informática, incluso la programación me parece algo muy interesante para hacer en historia, así que no soy exactamente un anti-empirista, aunque tenga esta formación muy cercana al archivo, hay cosas que son un poco, me parecen peligrosas todavía, que deben ser discutidas en profundidad. Lo que propuse en el artículo no es profundidad, no, el artículo es mucho más panorámico, quizás superficial, pero para introducir el tema que me parece esencial, que es ese de la obsesión con el Big Data que viene de muchas partes, partes distintas. No es que hay un grupo muy fuerte que lo propone como algo que tiene que ser discutido, pero sí es algo que viene de muchos lados. Un poco porque la Internet nos permite eso. Hoy tenemos en casa montones y montones de ficheros digitales que no sería posible soñar en los años, en el comienzo del siglo XXI. Además, tenemos en los archivos virtuales montones de fuentes que ni siquiera sería imaginable en fines del siglo XX para uno tener en casa. Por ejemplo, yo tengo, los brasileños, los portugueses, tenemos el archivo ultramarino de Portugal, todo digitalizado, muy fácil de buscar, todo a un clic. Así que es casi una invitación a la pereza tener tantas cosas preparadas para eso. Eh, Hay un problema inicial que es la vulgarización de eso, que quizás ni siquiera hoy en día los estudiantes reflexionan sobre lo que es consultar un archivo, porque es algo absolutamente banal. Se traen a las clases documentos que encontraran y no comprenden muchas veces el contexto de producción de aquel documento en un archivo. Eso es algo absolutamente banal y ya por sí solo sería algo para pensarnos. Pero hay otra cosa que es cuando nosotros con plata de financiación del Estado empezamos a hacer cosas que son un poco increíbles. No es que no debemos hacerlas, sino quizás sea importante hacerlas, pero reflexionando sobre el hecho que estamos haciendo. En el archivo, en el artículo, propongo dos discusiones en torno a dos proyectos que son muy importantes y que tienen una plata absurdamente gigante, que es el Time Machine, que empezó con el Venice Time Machine, y después el Transkribus, que adelanto que para mí es una herramienta increíble, hermosa, pero tenemos que discutirla también. El Time Machine empezó con Frédéric Kaplan a mediados de 2010, 2015 más o menos, un poco antes quizás, y era la idea de digitalizar todo el archivo histórico de Venecia. El archivo histórico de Venecia es un archivo gigantesco que tiene, no sé, más de 1000 años de documentos, muchos en latín, muchos en véneto, muchos en italiano. Y la idea era, desde pronto se debe decir que Kaplan es un informático. Con eso no quiero pelear con los informáticos, pero se va a comprender pronto lo que quiere decir. Aunque sea un informático muy sensible, muy inteligente, muy sensible a las cuestiones humanas, no es un informático ignorante, es un informático, siempre un ingeniero. eh, Y lo que propone es que se pudiera digitalizar todos los archivos, todos los documentos del archivo de Venecia.
escanearlos, reconocer el texto. Y el texto por sí mismo, con el uso de algoritmos, del texto sería posible extraer lugares, nombres de personas, asuntos, un montón de cosas que serían casi naturalmente comparables entre sí y que permitiría al algoritmo crear narrativas, crear historias, juntar los nombres, atrapar los nombres por su repetición, probablemente descubriendo quién eran homónimos o no, y de ahí construir una historia casi automática. No sería ni siquiera crear un banco de datos de las fuentes, sino que hacer hablar las fuentes no por preguntas, sino por la agrupación exagerada de fuentes. Y lo que hacía él, lo que proponía él, era algo que me parecía muy cercano a lo que hacía yo. Yo soy un tipo que trabaja mucho con historia de lugares y se interesa por cartografiar estos lugares. Hacer análisis de redes sociales con los nombres agrupados de gente que se conoce, arma cosas en el tiempo. Así que eran abordajes metodológicos muy cercanos a lo que me gustaba hacer yo. Empecé a leerlos y me parecía algo increíble, pero bueno demasiado para ser verdad. Pero a la vez era un problema de obsesión empirista. Yo soy muy empirista, pero hay límite para todo. Lo que proponía ellos era eso, construir un sistema informático que sería capaz de organizar la información por sí mismo, identificar errores de fecha, todo. Bueno, cuando propusieron eso, como 9, 10 años detrás, no se hablaba de inteligencia artificial de un modo como se habla hoy, no era algo accesible. Ellos ya trabajaban con eso porque tenían algoritmos increíbles ya disponibles para ellos y otras cosas, pero tenía esa opinión que sería posible hacerlo. Hay una TED Talk de Kaplan que presenta cosas increíbles con algunos ejemplos que sacó del archivo de Venecia. Bueno, todo eso muy interesante, un poco peligroso por sí mismo, pero todavía algo, digamos, un poco experimental que sería interesante acompañar de cerca. Lo que pasa es que en 2019, Kaplan y su equipo de la Universidad de Lausanne, el Politécnico de Lausanne, se pelearon con el archivo de Venecia. Y de ahí se sacó mucha información que no se sabía, que había problemas de digitalización de los archivos, para empezar. Después, problemas de acceso a los ficheros. Y un montón de otras cosas que se presentaron como muy indicativas de que todo aquel era, digamos, algo que no se concretizó. Nunca sacaron nada de eso. Y ahí estamos hablando de un proyecto que tenía muchísima plata, no sé, me acuerdo cuánto era, pero millones de euros. Y no sacaron nada de ahí. El archivo de Venecia interrumpió las negociaciones, se cerró para todo. Después de ahí, lo que empezaron a hacer los tipos de Lausanne era proponer usar la tecnología generada, porque parece que alguna tecnología se había generado, para analizar datos de fuentes digitales. Para empezar, la gálica, y la europeana y otras colecciones digitales, y de ahí sacar relaciones, sacar conexiones personales, sacar cartografías y muchas otras cosas, y así quizás hacer ellos, ingenieros, lo que no fueron capaces de hacer los historiadores. ¿Por qué no fueron capaces los historiadores? Porque no tenían capacidad de procesar tantos documentos. Bueno, por ahí se ve que la concepción de historia que trabajan los tipos del Politécnico de Lausanne es una concepción de historia del siglo XIX, que juntar montones de documentos es una forma de contar historia. Bueno,
Yo soy muy de hacer historia con documentos y mucho archivo, pero sí un poco demasiado. Era una tecnología del siglo XXI, algoritmos del siglo XXI para una concepción de historia del siglo XIX. Muy romántica además, muy romántica, no solamente del XIX, sino romántica, no solamente porque era una acumulación muy absurda de fuentes, sino porque también creía en un cuento como ese, de que era posible hacer los documentos, que esos documentos hablaran entre ellos por medidas informáticas. Y eso me pareció algo muy interesante. Todavía no he leído, quizás alguien del público esté un poco más enterado que yo, si hay avances del grupo de École Polytechnique en otros campos que no sean estos, que hayan de hecho presentado herramientas para procesar las fuentes de un modo automático, que sería interesante, repito, de un modo experimental, pero me parece que ni siquiera eso se concretizó y quizás sea mejor así, quizás sea mejor así. Si visitamos el sitio web de Time Machine, vamos a encontrar dos cosas muy interesantes. La primera es que hay allí un montón de infográficos, de gráficos que explican sus ideas, y hay uno muy interesante que presenta como si fuera una cantidad de fuentes por década, por siglo, del pasado hacia el futuro. Y cuanto más nos acerquemos del futuro, más fuentes tenemos, lo que es correcto. Pero ellos decían que con la tecnología se podía agrandar lo poco que se tenía para los periodos anteriores. Así que se puede multiplicar lo poco que se tiene para el siglo XVII, XVIII, agrandar con la tecnología. Bueno, eso obviamente tiene un problema de obsesión empirista, claro, pero hay otra cosa que es más peligrosa, o quizás no peligrosa, sino inútil, que es el hecho que si aplicamos la tecnología a lo que conocemos, a las fuentes que conocemos, para sacarle más, lo hacemos de un modo basado en lo que ya conocemos. Así que de ahí sacamos más información sobre las cosas que ya sabemos. Es un poco reiterativo, es un poco imposible crear cosas nuevas o percibir cosas nuevas si intentamos crear cosas automáticamente basado en lo que ya conocemos. Así que sería una multiplicación inútil, porque vamos a repetir lo que ya conocemos con mucho más fuentes, pero ya conocemos. Es interesante porque el desafío para nosotros no es descubrir cosas, más cosas, sino cosas nuevas, cosas que nos propongan nuevas preguntas. Quizás hablar más de grupos sociales que no conocíamos tanto, hacer que las fuentes hablen más de las mujeres que de los hombres, de los niños que de los adultos, de los viejos que de los adultos, de los pobres que de los ricos. Pero para eso se tendría que cambiar el abordaje teórico, no empírico, no cuantitativo. Eso es un desafío bárbaro que no se resuelve con más fuentes, se resuelve con mejores preguntas. Eh, quizás con un poco de originalidad, un poco no, mucha originalidad. Pero hacer hablar más las fuentes que ya tenemos no puede resolver eso. Bueno, esa cuestión de agrandar las fuentes es algo que después quiero insistir en el otro caso que presenté en el artículo, que era sobre Transcribus. Pero hay otra cosa en Time Machine que es interesante. Me acuerdo muchos años atrás escuchar Jean-Frédéric Chobe, un historiador francés muy inteligente, muy capaz, que en aquel momento, 2004, estaba invitado por el Parlamento Europeo para hacer una colección de historia europea. Eso es algo que no pude hablar en el artículo porque requería una profundización que no tenía tiempo para hacerla.
pero sería algo que alguien debería hacerlo porque está bárbaro el tema. Schober era encargado de hacer una historia de Europa y había involucrado montones de historiadores de todas las partes de Europa para hacerla. Pero lo que estaba proponiendo Schober era muy importante y muy inteligente, que era una historia de Europa que no fuera una historia encargada por el Parlamento Europeo, que fuera una historia hecha por los historiadores según criterios del métier. Y para eso decía, si el Parlamento Europeo cree que vamos a olvidar la Segunda Guerra Mundial, se equivocan. Si el Parlamento Europeo le parece bien olvidar la guerra franco-prusiana, se equivocan. Nosotros no vamos a olvidar estas cosas. Tienen que ser habladas. Bueno, no sé cómo exactamente se pasó, pero este proyecto no tuvo futuro. Quizás porque al Parlamento Europeo no le servía. Quizás alguien que conoce poco mejor le puede explicar mejor eso, pero no tuvo futuro, no tuvo éxito. No salió la colección, esa. Y por montones de razones. Me parece que seguramente políticas que tienen que ver con el Parlamento Europeo en sí mismo. Pero no voy a profundizar en eso. Lo que sí ahora pasa en Europa, que es muy interesante y tiene mucho que ver con Time Machine, es el hecho que se están haciendo pequeñas Time Machine de ciudades europeas. Hay un Time Machine de Lyon, otro de París, otro de Sevilla, otro de... Bueno, tan bárbaro que se haga eso, bárbaro, fantástico, importante, fundamental. Pero es un modo de hacer historia de Europa sin necesidad de hablar de temas peligrosos para el Parlamento Europeo. Es un modo de hacer una historia de Europa que va a involucrar ciudades y no problemas históricos que hacen referencia a las peleas que Francia y Alemania han tenido en su pasado. Es un modo muy adecuado para el Parlamento Europeo de contar la historia. El Time Machine tiene un rol muy importante en eso. Es casi la base de este abordaje, que se hace en redes entre ciudades, comparando la historia de los niños de, no sé, Berlín y Praga. Está bárbaro, alguien tiene que hacerla, pero eso está muy conectado con el problema político de cómo se hace la historia. Me parece que es algo que tiene que se tomar en cuenta para explicar el éxito de Time Machine, que tiene algo de empirista, seguramente, pero las cosas no se paran por ahí. Tiene algo político también, que tiene que ser un poco discutido. Miren, que estoy diciendo que tiene que ser discutido, no que tiene que ser prohibido o que tiene que ser criticado, sino que es un abordaje que no es natural, no es neutral, tiene que ser discutido. Eh, el otro proyecto que tomé como caso en el artículo es Transcribus, que de hecho es una herramienta bárbara. Se puede entrenar un modelo de lenguaje que sea capaz de transcribir fuentes. Está muy bueno. Yo lo he usado, experimenté mucho, ahora no lo uso más. No es porque lo critico, sino porque tengo otras necesidades de investigación que no me sirve. Eh, pero hay un problema ético que ya está muy discutido, que empezó sin cobrar, sin precio, y ahora piden como $1 la página, mismo para la gente que ayudó a entrenar los modelos en lengua, que quizás sea un problema ético, pero no voy a criticarlos porque sé que tienen que sostener su proyecto, pero sí es un problema. Pero no voy a detenerme en eso, voy a detenerme en otro problema que no es una simple herramienta de transcripción, es un proyecto histórico, es una concepción de historia que está por detrás de Transcribus. Y toda la idea es que con esta herramienta de transcripción automática, ellos pueden unblock the past, pueden desbloquear el pasado. Como si el pasado estuviera bloqueado. El pasado no está bloqueado, el pasado está vivísimo. No porque soy historiador, porque el pasado está siempre siendo discutido por el presente, por el problema del presente.
Ustedes en Argentina, mira lo que tiene el presidente Milei, que habla del tiempo que niega la dictadura argentina, la violencia, o quizás le justifique. Está siempre llamando el pasado, no está bloqueado. Quizás el problema sea al revés, que esté desbloqueado demasiado, de manera muy leviana muchas veces. No es que esté bloqueado por falta de fuentes, pero el mote, la frase más importante que significa transcribus es esa de desbloquear la historia, desbloquear el pasado. ¿Por qué? Por una falta de fuentes, una falta empírica. Y por eso la herramienta sería un modo de llegar a un número más grande de fuentes. Bueno, con eso puedo volver al tema de la desigualdad de las fuentes que hablé antes, que no hace falta hacer hablar más fuentes sin mejores preguntas, que hablen ellas en sí mismas. Porque las fuentes son muy selectivas. Las fuentes ya hablan más de los hombres que de las mujeres. Ya hablan más de los viejos que de los niños. Ya hablan más de los ricos que de los pobres. Hacer que estas fuentes, sin mejores preguntas, hablen más, significa aumentar la desigualdad y no equilibrar las preguntas, las cuestiones. Así que es un peligro eso. Es una versión Elon Musk de la historia, que tiene que ser llevada en cuenta como algo que no se puede tomar sin criticidad. Así que me parece algo importante eso. Pero, así que hago este resumen de estas dos posiciones. Creo que el tiempo está más o menos, pero estoy casi acabando. Eh, Eso tiene que ver con una posición que está muy de moda, quizás no tanto en historia, pero está muy de moda en teoría literaria, en otras perspectivas, que es la negación de la teoría. Que cuando tengamos la totalidad de fuentes que se puede tener, no necesitaremos más de teoría, porque la teoría sería producida por una debilidad empírica que la hace necesaria por manejar la debilidad teórica. Pero sabemos que no es así, pero hay esta visión que se está un poco de moda. Hay gente que escribe eso, contra la teoría, por el fin de la teoría, hacia el fin de la teoría. Hay muchas cosas escritas sobre eso. A la vez, hay también en historia una obsesión ahora con un montón de cosas que tienen que ver con tecnología, más en particular con programación y con inteligencia artificial. Que con eso sería posible hacer cosas que no hacíamos antes. Estoy de acuerdo, yo mismo lo hago un poco. La programación me interesa para hacer muchas cosas, pero eso se hace con buenas preguntas, no con programación en sí misma. Son las preguntas que orientan la programación y no al revés. Eh, pero está muy de moda encontrar manuales de programación en historia o de uso de inteligencia artificial que presenta cómo hacer cosas en historia, no en ciencias humanas, ni humanidades, sino en historia, sin discutir teoría, sin discutir el significado teórico de aquella acción, aquel algoritmo, como si fuera algo que se puede copiar y colar y pegar sin discutir. Se sirve para Grecia, se sirve para Edad Media, se sirve para contemporánea, para marxista, un liberal, es todo igual, no importa. Eso es un peligro que anda muy de cerca con la discusión que alimenta el debate en qué teoría sería algo menor o quizás una solución creativa para faltas documentales. Por eso también se ve en otras partes que no son tan conectadas con la programación, tampoco con el Time Machine, tampoco con el Transcribus. Hay el libro de 2014 de Gildy and Armitage,
The History Manifesto, en el cual discuten que la solución para los problemas de los historiadores que no son escuchados por la población en general es porque no trabajan con Big Data, con montones de fuentes. Si lo hicieran, la gente seguramente nos haría caso. No creo que sea este el problema. Nos hace caso incluso porque a veces lo que tenemos que decir muchas veces no es lo que la gente quiere escuchar. Está bien que a veces tengamos necesidad de decir cosas que no son simpáticas, pero es otro hecho, otra evidencia de este contexto que estamos enfrentando. También de negación de teoría, porque ahí no es la teoría, no es la pregunta, la mejor pregunta que va a orientar cómo se deben hacer las cosas o los problemas sociales, sino son problemas empíricos. Eh, pero después de hablar tanto de gente que niega la técnica, discúlpame, la teoría, quiero hablar de otra cosa, el otro polo que me parece importante, pero no voy a detenerme tanto en ese. No será igual. Hay una negación generalizada entre historiadores de la técnica. Cuando tenemos que hacer algo técnico, y a veces nos pasa de ser algo técnico, que sea una cartografía digital, que sea análisis de redes sociales, que sea usar Google, usar algoritmos de Google, usar herramientas digitales que están web, otras cosas que son técnicas, o lo hacemos de modo muy ingenuo y aceptamos las reglas de Google o otras cosas, o lo pedimos a un sobrino, yo siempre hago este broma le pedimos a un sobrino que le haga para nosotros una base de datos, un mapa, algo así, porque no es elegante, fino, bonito hablar que hicimos algo mecánico, algo técnico. Pero si hacemos algo técnico, y siempre nos suele pasar de ser algo técnico, escribir a la fin es algo técnico, aunque más prestigioso. Si nos pasa eso, tenemos que hacerlo. eh, no lo hacemos con base, y si le pedimos a otro que lo haga, el otro va a hacer con sus referencias teóricas, aunque sean muy sencillas. Si le pedimos al sobrino que lo haga, el sobrino lo hace con sus referencias. Y hacer algo técnico no es neutral. Tiene, se hace siempre con referencias teóricas, aunque estén ocultas, o muy discretas, o muy pobres, se hace así. Si pedimos a un informático que los haga, estemos pasándole la decisión teórica sobre cosas muy sencillas que le va a encontrar solución a él, pero quizás no sean aquellas que a nosotros les sirve, a nosotros son importantes. Sí que me parece que no es que quiero proponer un equilibrio, pero me parece que son dos cosas que no tenemos que hacer, preocuparnos. Discutir la negación de la teoría como algo que viene muy fuerte. Discutir cómo empezar a pensar la técnica, hacer la técnica, conocer la técnica, no solamente para la investigación histórica que hacemos nosotros, pero también porque en el futuro breve, en poco tiempo, o somos un poco conocedores de algoritmos, de técnicas, de estas cosas, o seremos analfabetos digitales que serán atrapados por cualquiera informático que se presente delante de nosotros. Será la nueva analfabetización. O, o sabemos leer estas cosas, o seremos muy débiles en el debate civil. Seremos ciudadanos menos preparados para enfrentar los problemas que nos ponen en el cotidiano, porque es algo que no tiene vuelta. No quería hablar de inteligencia artificial, pero no tiene vuelta. Si uno dice, no quiero usarla, no me gusta, me parece pésimo, estoy de acuerdo, pero no hay vuelta. O entendemos, empezamos a entender, o seremos muy debilitados en el debate social, debate ciudadano, pero también en investigación histórica.
Ese es mi punto, que es importante un poco también conocer la técnica. Eso sería algo que propuse al final del artículo, porque propongo en el final del artículo la conclusión que es un juego. Propongo al lector que intente, des- proponga palabras clave para el artículo que acabó de leer. Y después presento la que la máquina traería, que algoritmos traerían. Si está de acuerdo o no. Bueno, si está de acuerdo o no, es una cuestión que se puede discutir y está muy bueno, muy bien. Pero eso será el futuro, una vuelta, o, o sabemos cómo se hacen las salchichas, o pronto seremos muy, muy debilitados en todos los debates que pueden presentarse. Es un poco eso lo que quería decir. Les agradezco. Muchas gracias, Tiago. Entonces, abriríamos el debate, las preguntas, los comentarios. Levantan la mano y ahí vamos pasando a la posta. ¿Quién quiere romper lanzas? Como se decía antes. Está Igor. Adelante. Venga, pues me animo yo para romper el hielo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Tao. La verdad que ha sido un placer y leer el texto también. Y bueno, pues es un gusto, la verdad, esta conversación también. Entonces, bueno, pues al hilo de un poco, quería sacar un caso que no sé si conocerás, pero yo creo que entra con los temas que tú planteas. Voy a ver si luego busco el link y os lo mando, ¿vale? Pero ese mismo debate, decías, bueno, si tenemos todas las fuentes, ¿no? No, eso, resolvemos el problema, ¿no? Lo conocí yo de cerca en un caso en Irlanda, es de una revuelta que hay en 1641, que luego se utilizó para justificar eh, el predominio protestante en la isla, ha dado pie a muchísimo debate, etcétera. Entonces, bueno, era un tema, digamos así, muy controvertido, ¿no? Y total, que había, al final eran 4 legajos, tampoco es que era impresionante, pero bueno, para la argumentación que ellos tenían, que es muy poca, pues sí era mucha cantidad, ¿no? Y el debate que tuvieron, pues hará 10 años cuando hicieron este programa, que se llama 1600, luego os pongo el link. No, precisamente no era esquivar, como dices tú, no decir, bueno, vamos a hacer una historia de ciudades que se conectan y qué bonito es todo, ¿no? Es decir, olvidamos un poco los temas conflictivos, sino precisamente decir, bueno, era abordar una espina, era un tema no concluso en la historia de Irlanda, muy polémico, incluso 4 siglos más tarde, ¿no? Pero que creaba mucha división porque pues es como si fuera, emocionalmente, como si fuera una guerra civil de hace 50 años, ¿no? Las posiciones son muy enquistadas, muy, y ahora sí, ya son posición PRI, ¿no? Es decir, ya la gente ya sabe de qué bando está y ya sabe si es una exageración o verdaderamente fue así y si lo que está es justificando una presión o realmente justifica una serie de medidas bien tomadas, ¿no? Entonces, curiosamente, ahí, desde el otro punto de vista, dijo, bueno, aquí tenemos los datos, ¿no? Estos datos son las disposiciones que se hacen ante notario. Entonces ya fueron transcritas, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? El positivismo plus siglo XXI, vamos a sacarlo todo, lo vamos a transcribir todo de nuevo, vamos a hacer una gran base de datos, le vamos a poner sistemas de información geográfica para saber exactamente qué sitio fue y tal, ¿no? Y bueno, pues salió una serie de publicaciones académicamente muy buenas, que lo único malo fue una cosa que yo aporté, ¿no? Pero el resto todos tenían muy buen nivel, ¿no? Pero al final tampoco resuelve, ¿no? O sea, es decir, que esa aproximación de aquí tenemos los datos, ¿no? Y a mí me sorprendía de gente muy buena decir, ah, bueno, aquí tenéis 4 legajos. Eso es lo que hay, sí, señor. Pero bueno, como que aquí está la verdad, ¿no? Esa idea que incluso a mí me pareció una fantasía muy infantil, ¿no? Pero, pero que venía de un planteamiento, digamos así, de muy buena voluntad, ¿no? De intentar resolver, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por añadir un caso similar de la experiencia de un detenido que pese a lo que pretende es abarcar
un tema muy conflictivo, pero también un poco desde la esperanza, un poco naif, ¿no? Que los datos por sí mismos nos van a dar una respuesta que es, digamos así, científica y por lo tanto no polémica, ¿no? Y va a permitir cerrar una cuestión. Bueno, pues obviamente no hay nada cerrado. Así que nada, enhorabuena y bueno, pues es simplemente un caso más que me parece cercano, pero bueno, es una cosa que lanzo, no es una pregunta concreta. Así que nada, muchas gracias, Thiago. ¿Puedo contestar? ¿Puedo? No, me gusta mucho verte, Igor. Es un placer enorme de verte después de tantos años. Eh, qué bien. No conocí el proyecto, pero me parece que es un ejemplo muy positivo, muy interesante. Y yo no quiero decir que no se puede hacer cosas muy buenas. Sí, seguramente se puede. Hay proyectos que yo soy como un hincha. Por ejemplo, el de Voyages, de Slave Trade Database, que es una cosa muy empirista, muy cuantitativa, pero increíble, increíble. Yo soy un hincha, un defensor, o alguien que... pero a la vez hay una discusión muy antigua sobre eso. Pero tiene un significado político muy importante también, que es un poco hablar del tráfico de esclavizados. Así que tiene algo más que cuantificar, ¿no? Así que estamos de acuerdo, ¿no? No. Se puede hacer cosas increíbles y muy buenas con el digital, seguramente. Pero bueno, también un poco añadiendo lo que decías tú, que igual en temas, aunque igual en temas muy enquistados, es una forma de intentar volver a debatir temas que, por así decirlo, están dando vueltas en círculo, ¿no? Sobre todo si aparecen o si se ponen a disposición nuevas bases documentales, ¿no? Nuevos fondos, ¿no? No sé. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Le damos la palabra a Andrea. Hola, Andrea. hola. Bueno, buenas tardes a todas las personas. Muchas gracias por la organización de esta charla. Yo conozco, bueno, el texto de Thiago, trabajo en la revista, ¿no? Muy bien poder escucharlo, hablando un poco de su texto, porque la conozco aquí en la versión que fue publicada, ¿no? Pero, Thiago, quería preguntarte una cosa que es lo siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, sin pensar lo que queremos hacer, no es la máquina que va a hacer cosas para nosotros, o sea, ¿no? Y a mí me parece que no solamente es una cuestión de teoría, me parece que estamos un poco, ah, mi cuestión va por dos sentidos. La primera es que si no conoce de la parte de los archivos, si no conocemos la documentación, es imposible trabajar con la documentación. Tú hablaste del proyecto Resgate, que está todo digitalizado y que tú no encuentras los códices. No sabes el códice, lo que yo trabajo con eso, o sea, hay códices del consejo, hay códices de provisiones, hay códices de consultas, consultaciones, y ahí está. Bueno, tú puedes decir, está todo a la investigador. No, ese tú digitalizas todo, tampoco. Ese no fuera manuscrito, tampoco más aún, porque tú no sabes la diferencia entre cada uno de sus conjuntos. Entonces me parece que primero, no es solamente una cuestión de teoría, es una cuestión también, en el caso de los archivos, archivos de conocimiento de la institución o de la persona productora de este fondo, ¿no? O sea, nociones casi que básicas de archivo, ¿no? Y este proyecto, lo que pasa con el Resgate, este proyecto del Consejo, que está digitalizada la documentación del Consejo Ultramarino, es que la mayor parte de las personas hacen las búsquedas que están hechas por los resúmenes. En los resúmenes está solamente una parte de la documentación. O sea, si uno no sabe eso, bueno, nos vamos muy adelante, me parece, ¿no? Esa es una cuestión, no solamente teoría, yo diría. Y la otra cuestión que quisiera escucharte es acerca de una cosa que hoy nosotros estamos, y para decir la verdad, para mí también es un tema que está en mi cabeza, acerca de la producción de datos.
porque nosotros no tenemos aún, al menos en Brasil, no tenemos una discusión acerca de lo que nosotros consideramos datos de investigación. Estamos siendo cobrados a entregar a los proyectos gestiones de datos. Y bueno, creo que tendremos que hacer una discusión acerca de eso, ¿no? Primero, porque creo que podemos considerar que sean datos, porque el dato no es el documento en sí mismo, porque eso no es un dato, es el documento, ¿no? Pero cuando construimos el dato, y por eso es Slave Trade, esta plataforma Voyage, genial, porque tiene datos, o sea, la junción de varios datos que están extraídos de las fuentes, ¿no? Pero creo que nosotros, no sé en Argentina, pero nosotros estamos aquí muy al inicio de esta discusión, que creo que si nosotros no pensamos lo que significa, vamos a ser atrapados un poco por las agencias, nos van a pedir cosas y vamos a decir, ay, no producimos datos, lo que también tampoco es verdad, tampoco es verdad. Claro que producimos datos. Así que quisiera escucharte un poco acerca, porque tú sabes que este es un gran tema, nosotros estamos juntos ahí en el fórum de editores, yo y Thiago y otros, pero me parece que es un tema muy importante de tener en cuenta cuando trabajamos con Big Data o lo que sea. Y muchas gracias de nuevo. Te agradezco yo, Andrea, un placer verte también. Nos vimos hace poco en otra reunión sobre eso. Bueno, yo estoy de acuerdo que no es solo teoría, pero y seguramente conocer los archivos es algo completamente distinto de no conocerlos. Quizás la vulgarización con que los alumnos ahora llegan con fuentes que a veces no hacen ni idea de dónde sacaran, es un peligro ya muy claro para nosotros en clase e investigación en universidad. Pero el ejemplo del archivo ultramarino es interesante por lo que señalaste, que se puede hacer búsquedas por los resúmenes, pero los resúmenes están hechos a partir de una concepción sobre qué era teórica, sobre qué era la historia de Brasil. Así que algunas cosas aparecen más que otras. Viste como, por ejemplo, hay asuntos que no existen en el archivo, en los resúmenes, pero sí está en las fuentes manuscritas, porque el archivista, cuando miró los documentos, no le parecía importante porque no tenía ojos para ver, ojos teóricos. Así que en ese modo también un poco funciona la teoría, pero seguramente comprender cómo, cómo un documento llegó al archivo, por qué está en este archivo y en otro archivo, es una información fundamental que incluso permite comprender muchas veces lo que pasó. El hecho de por qué el documento está en el archivo es una información muy importante. Es así que estoy totalmente de acuerdo. Sobre los datos, estoy de acuerdo también. No es algo sencillo de contestar. Eh, pero hay otra cosa que me parece igualmente importante, que será un lío, quizás peor, que son los metadatos. Porque los metadatos son peores porque los datos le hace uno, pero cómo les hizo es algo que a mucha gente le parece terrible informar, porque puede amenazar sus conclusiones. Así que es algo que no sé cómo la gente va a hacer, pero seguramente en pocos meses tendremos que dar respuestas a estas preguntas, pero seguramente algo que mucha gente va a quejarse. Además del problema, ¿qué es un dato? ¿Cómo convencer a la gente a discutir eso? Porque a mucha gente le parecerá algo que no se debe hablar. Eso también es un peligro, pero estoy de acuerdo completamente. Gracias. Hay otras. Estaba Bárbara, adelante.
Un comentario muy breve. Bueno, primero que nada agradecer, Tiago, la exposición. No he leído el texto, pero parece muy interesante. Me interesa muchísimo el tema y quería hacer en realidad dos mini comentarios. Uno es, yo estoy en una universidad acá en Argentina que está incorporando la materia de archivos para estudiantes de grado. Entonces, tratando de también acercar esa manera distinta de pensar y la historia institucional de los archivos que a uno le facilita. No es una materia para formar archivistas, es una materia para historiadores. Pero en ese sentido me parece interesante como iniciativa pensar esa posibilidad que podría permitirnos eventualmente también participar de otra manera de estos proyectos y estas cuestiones. Y por otro lado, una pregunta que, sí, porque hubo un momento que se me cortó la conexión, entonces no sé si me habré perdido, o más bien un comentario, no sé. Cómo estas cuestiones, esta elaboración de datos, esta falta de reflexión sobre la teoría que está detrás de estos software o proyectos de Big Data y demás, también terminan, o incluso en la misma digitalización, terminan permeando y incidiendo en el desarrollo de la propia historiografía. Hay un texto de una historiadora argentina que tal vez conozca, que se llama Lila Caimari, que da cuenta de cómo esto, por ejemplo, incide en la mayor presencia en la historia cultural de la prensa brasileña en Estados Unidos que de Montevideo, de Buenos Aires, del Río de la Plata, justamente por una mayor sistematicidad solamente en la digitalización. No estoy hablando acá de más que simplemente la puesta en línea para poder acceder a estos documentos. Entonces, si esto ocurre solamente con la digitalización, imagino que en estos proyectos que suponen decisiones teóricas mucho mayores que solamente digitalizar y que están invisibilizadas hasta cierto punto, bueno, se pueden producir estos problemas en mayor medida. Solamente ese comentario, no sé, reflexión. La verdad que eso que planteas es fundamental, porque hay una matemática muy inteligente llamada Cathy O'Neill, que escribió un libro hace muchos años, Weapons of Math Destruction, armas de destrucción matemática o algoritmos de destrucción matemática, en que plantea cómo el uso de algoritmos hace perpetuar la información que ya tenemos y crear perjuicios hacia grupos que ya tenían prejuicio, lo que hace amplificar el prejuicio. No, no es para resolver el prejuicio, sino amplificarlo. Así que la policía va a dónde? La policía de Estados Unidos. ¿Dónde hay crímenes? Donde hay crímenes, van a haber más crímenes porque hay más policía. Así que genera un looping que no va jamás llevar la policía a otros barrios. El crédito se da a quién? A quien vive en ciertas regiones. ¿Quién es buen pagador? Los que viven en estas regiones. Y no se da a los otros porque mucho tiempo detrás eran mal pagadores. Pero las cosas cambian. No puede ser un criterio el geográfico. Así que la verdad que no son los algoritmos que crían por sí solos, sino la gente les dibuja para perpetuar el prejuicio. Y lo que propone Cathy O'Neill es crear una fundación, de hecho ya la creó, una fundación para desmantelar los algoritmos que son ocultos. Por ejemplo, si pensás a Google, lo que preguntas a Google te contesta basado en un montón de cosas que no sabemos, pero también en cómo la gente común preguntó a Google, que va a generar un efecto siempre de looping. Así que tenemos siempre más sobre lo mismo. Y eso pasa la investigación en historia, eso que decía Andrea, pero también lo que decís vos, sobre los estudiantes, van a estudiar siempre qué, lo que está online. Van a descubrir más siempre sobre qué, sobre lo que está online. No quiero decir que no se puede usar online, está bárbaro, porque antes, cuando yo era estudiante, teníamos que ir al archivo local. Era lo único que existía. Pero ahora se puede estudiar Edad Media, por ejemplo, en Brasil. La gente antes no podía o era muy difícil.
Eh, pero vamos a estudiar siempre, casi siempre las mismas fuentes, lo que están disponibles, aunque sean muchísimas. Es algo que va a distorsionar porque es más sencillo, más accesible. Eso es algo, no quiero decir que no se puede usar, claro que sí, y se va a usar, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, no tener tanta ingenuidad. Estoy muy de acuerdo también. Gracias. Gracias, Tito. Y una breve reflexión o una pregunta, Tiago, muy interesante lo que contás. Ante esta avalancha, este, totalmente imposible de evitar de la Big Data y de inteligencia artificial, ¿cuál crees vos que va a ser el rol del historiador a futuro? Es una pregunta muy difícil, pero no sé. Porque hay otras cosas que amenazan, no es solo el Big Data. Hay una intensificación de los movimientos de extrema derecha, que parece una amenaza no menos peor. Quizás estas cosas caminen juntas. No quiero decir que los de Transcribus o de Time Machine sean de extrema derecha, todo al revés. Si leemos las cosas que Frederick Kaplan escribe, yo estoy totalmente de acuerdo. Es un tipo muy... Además, hay un artículo muy bonito de él sobre cómo el inglés... Mira lo que escribió Kaplan, que el inglés en medio académico es un peligro a la diversidad lingüística. Estoy de acuerdo, pero el algoritmo también. Eh, pero estoy de acuerdo, no quiero hacer esta relación, pero me parece importante que las cosas son múltiples. Y quizás la propaganda, las redes sociales, sean otra amenaza peligrosa a la historia. Pero me parece que el rol del historiador no sé contestar. Me parece que sería, para mí, todavía sigue teniendo la misma respuesta que tenía, no sé, quizás 50 o 100 años detrás. Para mí es como alguien que tiene que producir respuestas para combatir las respuestas que otros sistemas normativos proponen, el Estado, el capital, la Iglesia. Así que para mí es algo político también. Para mí, no sé para otros. Yo siempre intento de hacer la historia que no sea una historia legitimadora de quien ha ganado. No necesitan de mi trabajo. Ya tienen Ya lo hicieron. ya lo hicieron, tienen sus secuaces. Pero todavía la respuesta es esa. Pero me parece que para hacerlo cada vez más tendremos que estar listos con las redes sociales, estar listos con la tecnología, al menos para defendernos. Bourdieu tiene un trabajo, no es un trabajo, sino una entrevista que hicieron con él, está muy bonita, un documentario que se llama Las ciencias sociales son como una arte marcial, sirven para defender, no para atacar. Me parece que la historia cada vez más tiene que ser una herramienta para defender, para que nos protejamos a nosotros mismos. No individualmente, como en grupo, pero colectivos. Tiene que ser un arma de defensa. Tiene que ser usada como un arma, pero un arma de defensa. Yo creo que cada vez más será importante en ese sentido. No sé si te contesté, Muy pero me parece conmovedor. que, No, no solo me contestaste, sino que es muy conmovedor lo que dijiste. Muy emotivo. bueno, Muchas gracias. me parece. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fabián. Tenía Fabián Vega. Hola, hola, ¿qué tal, Tiago? Tanto tiempo. Hola, Fabián. Eh, bueno, yo tengo algunas dudas, algunos comentarios sobre el artículo, ¿sí? Un poco desordenados, digamos. Pero te haría primero una pregunta, que no sé si es algo que yo lo entendí así, porque como que siento que en el artículo vos das a entender o asumís tal vez que un conjunto de datos digitales es necesariamente opaco, en el sentido de que no es posible para el usuario, para el historiador, saber cómo ese conjunto de datos está construido,
explorarlo, que simplemente lo asumimos como algo dado, que no podemos, que no sabemos, no podemos saber cómo llegó a ser algo dado y que necesariamente es una representación, digamos, omnicomprensiva, podríamos decir, de la realidad. Y mi pregunta es por qué, digamos, como que a mí me parece que al menos quizás para alguien con cierto know-how de cómo trabajar, no sé, con un dataset digital o cosas por el estilo, tareas básicas de exploración, de saber cómo está construido ese dataset, son tareas básicas, digamos, preliminares incluso diría. Pero hay como una sensación de esto, del carácter opaco de lo que Transcribus haya transcripto. Entonces, una primera pregunta es si lo planteas así y en ese caso, ¿por qué? Digamos. Y luego, otra pregunta también sobre el tema de la negación de la teoría. Yo he notado que en el artículo y en la conferencia, esto de la negación de la teoría lo has atribuido a lo que vos llamás historia digital, digamos, ¿no? Y por ese lado va mi pregunta. ¿Esto vos lo pensás como algo específico de la historia digital o de las humanidades digitales como conjunto más amplio, digamos? Mi pregunta deriva de lo siguiente. Yo sé que Franco Moretti no es, digamos, hay muchas críticas para hacerle a Moretti, sí, todos lo sabemos, pero simplemente recuerdo artículos clásicos de él en donde la pregunta es una pregunta por la teoría, ¿no? Esto de los... Recuerdo particularmente uno que habla sobre teoría de los personajes, teorías que yo no conocía, pero que utiliza un poco algunas herramientas digitales para, como un juego experimental, para abordar cuestiones eminentemente teóricas. O sea, como que se parte de la teoría. Pero Moretti, bueno, lo podemos considerar parte de las humanidades digitales, quizás no de una historia digital. Por eso digo esta negación de la teoría, ¿la asociarías a una historia digital? Y en contraste habría otros caminos en el resto de las humanidades digitales respecto a esta cuestión. ¿Qué pensás de esto? Bueno, eso fue todo. Bueno, un montón de cosas, pero importantes. El tema del opaco, no me acuerdo de pensar así, no creo que, quizás me expresé mal, no sé, estoy de acuerdo con vos, el tema de algo que tiene que ser, tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a usar una base de datos, es algo obvio, pero no me acuerdo sobre eso, quizás me pueda después explicar un poco mejor dónde escribí, porque estoy de acuerdo con con lo que planteas vos, así que no creo que sea algo para que no estemos de acuerdo. De la negación de la teoría, no creo que sea algo que sea necesariamente digital. Creo que se ve más cuando hacemos digital. Creo que el hecho que podemos hacer en una escala gigante con el automático, con cuantitativo, se hace más visible. Pero creo que es algo más universal y no quiero pensar que sea algo de las humanidades digitales o de la historia digital, que sea algo de humanidades en general, tal vez de historiadores en general, pero cuando lo hacemos con una computadora, se nota más, se nota más. No sé si sería algo específico. Moretti, no, yo no lo pondría como un maníaco imperista. No lo pondría como un Big Data. Aunque hay acusaciones de acosador, eso es lo que más grave me parece, es otra cosa, pero Moretti es muy marxista, bastante marxista en sus análisis. Yo no diría jamás que para él la teoría o la pregunta no importa. Me parece que es muy sofisticado en este punto, ¿no? Y yo no puedo criticarlo, con lo que critiqué hoy, no podría criticar Moretti, porque conoce la teoría, no solamente la teoría literaria, sino la teoría marxista, y además conoce la técnica. Con los juicios que hice hoy, no lo podría criticar, aunque sepamos que hay problemas más graves de orden social,
de interacción con mujeres. No quiero acusarlo porque no tengo pruebas, pero hay montones de acusaciones. Eso sería mi problema con Moretti, no tanto de cómo hacer la investigación. No sé si te contesté, Fabián. Gracias. Gracias. Voy a sumar yo un comentario y después, por supuesto, seguimos con la ronda. Pensaba mucho en el concepto de infraestructura, sobre todo, bueno, en los temas que capaz más conozco, por ejemplo, podemos pensar en los censos, ¿no? Hoy es más posible que los censos históricos esté disponible toda la información que existe. Eh, y eso nosotros lo vemos como algo positivo, digamos. El caso de los censos en los Estados Unidos claramente han permitido hacer muchas nuevas preguntas, investigaciones, temas, cruces de variables que antes no se podían hacer porque no estaba disponible toda la información. Eh, y eso es una información que está disponible como una infraestructura, es decir, como algo, como una ruta, como que algo que puede usar y circular los investigadores y apropiarse, etc. Eh, pero al mismo tiempo pensaba justamente con esos temas en la cuestión de las muestras. Es decir, hasta qué punto las muestras significaron desde cuando no eso estaba disponible un enorme avance y cómo permitían obtener resultados estadísticamente significativos, todavía lo siguen permitiendo, y hasta qué punto no pensar de nuevo en esta idea de la muestra sería una buena estrategia para eso, quizás para evitar esa tentación, que es que se pueden hacer muchas cosas, aún en perspectivas cuantitativas, etcétera, sin necesidad de tener todo, solamente construyendo un buen diseño de investigación que, por ejemplo, haga una muestra. Pero al mismo tiempo también me parece que la idea de que podamos tener todos los datos es como un atractivo muy importante. Así que eso más que nada es eso, como una relación medio vaga entre qué es lo que podemos hacer, cuáles son las tentaciones que tenemos y cuáles son los límites que no tenemos que poner. Claro, claro. No, lo que estás planteando de los censos, por ejemplo, me parece fantástico. Yo soy muy cuantitativo, yo siempre quiero muchas fuentes, yo siempre quiero los datos organizados, eh, pero me parece un poco distinto. Eh, Tener los censos es algo importante para comparar en el tiempo, porque tenemos una pregunta, sabemos qué preguntar a los censos. Pero lo que se hace en Time Machine y Transcribus es una obsesión empirista irregular. Tenemos que tener las fuentes, pero ¿para qué? No se sabe. Vos a un censo sabés lo que preguntar, sabés lo que verar, saber cómo compararlos. Eso es bárbaro. Así que no me parece fantástico que se haga. Yo cuando tenga más datos de Argentina quiero mirarlos. Eh, Además, cuando digo eso, hago toda esta crítica, pero a la vez estoy ahora, vamos en poco tiempo a lanzar eso online. Es una especie de Google del Brasil colonial, que es una herramienta que va a tomar millares de artículos, libros y otras publicaciones académicas sobre la historia de Brasil colonial, buscar nombres de personas, lugares, otras fuentes, para permitir que la gente pueda encontrar trabajos sobre temas, personas, lugares específicos y tener una respuesta sobre qué debe leer
sobre el tema. Así que se puede hacer un filtro como yo quiero todos los trabajos publicados que hablen sobre esclavitud a las fines, últimos años del siglo XVIII en Pernambuco, en Brasil, que citen Gilberto Freire. No quiero otros que citen otras personas, quiero que citen Gilberto Freire. Para saber quién trabajó en este contexto específico. Eso se va a hacer con algoritmos, no se va a hacer manual. Ya testemos mucho los algoritmos, están funcionando muy bien, serán abiertos, serán públicos, y hay de idea compartir estos algoritmos con otros para que la gente pueda sacar otros Google históricos para sus periodos, sus investigaciones, sus países, sus temas de investigación, no importa. Pero es un Google hecho para historiadores. Pero discutimos mucho cómo hacerlo, reflexionamos mucho. Todo lo que hicimos será documentado, hecho de un modo que toda la gente pueda leer lo que hicimos, leer los códigos y decir, no, eso no me sirve. Eso está mal, acá tiene una decisión técnica muy polémica. No sé, así que será algo no sé si existe en español auditable, que es algo que se puede auditar, se puede... Sí, sí, eh, está en español y está muy de moda en Argentina, ¿no? bien, bien, bien. Bueno, seguramente la usa mi ley. No, 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 bueno, pero será algo que se puede contestar, se puede decir que no sirve o que sirve, no sé. Muy abierto, público. Así que al contrario de Google, por ejemplo. Así que eso es una obsesión cuantitativa, empirista, de tener todos los artículos, libros, sí, sí, pero es una herramienta que puede ser útil a las investigaciones y hace a la gente leer textos. No va a competir con las revistas, no va a competir con las bibliotecas de nada, porque saca una base de datos y después el link que ofrece al usuario es para la revista, no es para nuestra base de datos, sino para la revista. Así que va a ayudar a la gente a encontrar artículos en revistas. Bueno, es también una cosa de infraestructura, de obsesión, pero me parece que un poco más justificable y un poco menos black box, como una cosa que no se puede saber cómo se ha hecho. Las muestras, seguramente, es un paso importante para mejorar las preguntas. No necesitamos tener todos, necesitamos algo para pensar. Y si pensamos bien, con poco, está bien. Si necesitamos mucho para pensar, ya no estamos haciendo tan bien nuestro trabajo. Me parece que yo soy, como he dicho, muy cuantitativo, pero para mí la cuantificación no sirve para contestar, para presentar respuestas definitivas, sino para hacer mejores preguntas. Y yo creo que lo que está planteando vos es algo semejante. Gracias. Si no hay más preguntas, creo que podemos agradecerte de nuevo, Tiago, por esta presentación, por la charla, por el debate. Les quedan en el chat, o si ustedes fueron viendo, hay una serie de enlaces eh, así que muchísimas gracias a todos los que participaron y a todas las que participaron. Y muchas gracias, Tiago, de nuevo. Les agradezco mucho y disfruten el final de semana. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Enhorabuena.